Buenas noches. Les quería dar la bienvenida a todos los que se han conectado al webinar de AOTrauma de controversias en fracturas de cadera. Eh, Tenemos acá sobre este webinar, es una combinación no vista frecuentemente, que es AOTrauma con AO-Recon. Yo soy el doctor Daniel Schweitzer, soy traumatólogo de pelvis y cadera de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y tenemos como faculties a los doctores Jorge Barla del Hospital Italiano de Buenos Aires, del equipo de trauma en representación de AOTrauma, y al doctor Guillermo Bonilla de la Fundación Santa Fe de Bogotá, en representación él de la parte de AO-Recon como miembro del grupo de cirugía reconstructiva articular. Hemos tratado de hacer casos que puedan ser vistos de las dos formas, y por eso hay algunas preguntas de las cuales vamos a realizar para que ustedes contesten y veamos más o menos el feeling en cuanto a eso. He tratado de armar unos casos, son 3, en los cuales es planteable cualquiera de las dos alternativas. Sin más, me gustaría empezar con el primer caso, que corresponde a una mujer de 59 años, que solamente tiene hipertensión arterial en tratamiento, hipotiroidismo en tratamiento, realiza gimnasia en su domicilio 3 veces por semana, es autovalente, y sufre una caída en su domicilio hace 3 horas. Lleva rápidamente a urgencias y no refiere dolor previo a la cadera, y presenta esta fractura de la cadera izquierda. En la cross-table lateral no se ve mucho, pero se ve claramente que es una fractura desplazada Carden 3 del cuello femoral izquierdo. La primera pregunta que le quiero hacer al auditorio es simplemente que voten si ustedes, en términos generales, harían una reducción de osteosíntesis o una artroplastía. Bueno, alcanzaron a votar más de 300 personas, y se divide mucho entre osteosíntesis y artroplastía, lo que es bastante bueno. Así que, en definitiva, vamos a dejarle la palabra al doctor Jorge Barla para que, estos son algunos de los pequeños tópicos, para que defienda un poco la posición de realizar una reducción y osteosíntesis tratando de tocar estos temas. Jorgito. Hola Daniel, buenas noches a todos. Un gusto formar parte de esta controversia en el manejo de fracturas del cuello. Y bueno, ahí me convocaron obviamente para pensar en qué alternativas uno tiene a la hora de reducir y fijar estas fracturas, ¿no? Y Daniel puso estas opciones inicialmente como factores del paciente, tiempo de evolución, reducción cerrada versus abierta, la necesidad o no de una capsulotomía de los tornillos versus un sistema deslizante de cadera como opciones a la hora de fijarlos. Daría como primer cosa, a mí me gustaría rever la radiografía inicial. La radiografía lo que muestra es una paciente que, como vos bien describiste, es una paciente activa, que está en una edad límite, si se quiere, ¿no? Vuelvo atrás en las imágenes, pero es una fractura de las complejas, una fractura bien proximal. Si uno mira el largo de cuello que tiene el lado derecho versus el lado izquierdo, es una fractura que es bien alta, o sea que es subcapital, si se quiere, casi. Pero nos falta información, y yo, si tengo que decidir en hacer una osteosíntesis, necesito tener una información real del grado de compromiso que tiene esa fractura. Y con esto hablo de si es una fractura multifragmentaria y si tiene o no compromiso de la pared posteromedial. Porque mi estrategia para definir si requiere o no de un tratamiento del otro está en relación con esto. Y obviamente también la historia de haber sido un trauma de baja energía, porque es una caída en su domicilio, puede modificar de alguna forma mi decisión. Pero, digamos, convengamos en que
mi postura es la de tratar de preservar esta articulación y entonces voy a pensar en cirugía de reducción y osteosíntesis. Así que dentro de los factores del paciente, esos principalmente, ¿sí? Si es un paciente activo o no, si la calidad mineral es adecuada o no, como para poder yo empujar sobre mi decisión. Históricamente las fracturas del cuello del fémur han sido definidas como una cirugía de urgencia y entonces pareciera que el tiempo de evolución es algo fundamental. Cuando uno revisa un poco esto, quiero recalcar que si uno quiere basar la toma de decisiones en niveles de evidencia uno en la literatura, no los va a encontrar. Y que uno tiene que buscar alguna otra alternativa en esto y la única opción que uno tiene es las revisiones sistemáticas o los metaanálisis. Este es uno de ellos con respecto al tiempo de evolución y el grupo de Janudis hizo una evaluación de si las fracturas las fijaba antes de las 6 horas, si las fijaba entre las 12, antes de las 12 horas, después de las 12 horas, dentro de las primeras 24 horas o después de las 24 horas, o el último grupo por debajo de las 6 horas o después de las 24. Y en realidad no encontró, independientemente de cómo relacionar estas cosas, una diferencia en índice de necrosis avascular. Así que no parece que el índice de necrosis, que es una de las complicaciones asociadas a este tipo de fracturas, está más en relación con el tipo de fractura y el desplazamiento inicial que a otra cosa. Sí parece que si uno hace esta cirugía dentro de las primeras 24 horas, la tasa de no uniones o de pseudoartrosis es menor. Así que mi pensamiento, y es lo que yo hago en mi práctica cotidiana, intento no hacerla con urgencia, pero sí es reducirlas y fijarlas antes de las primeras 24 horas. Reducción abierta versus reducción cerrada. El objetivo del manejo de este tipo de fracturas es una reducción anatómica. Si uno no logra una reducción anatómica, eso está demostrado que va de la mano con peor pronóstico alejado. Aún así, la reducción abierta no necesariamente se asocia a una reducción perfecta, pero los estudios de nuevo que comparan reducción abierta versus reducción cerrada tampoco llegan a una conclusión definitiva. Y este es un artículo publicado este mismo año, es un estudio retrospectivo, pero es un estudio de múltiples centros dentro de Estados Unidos. Nivel 1, como 10 centros de Estados Unidos que evaluaron sus fracturas desplazadas, 234 pacientes, dentro de los que 106 se les hizo una reducción abierta. Vean que, de hecho, hacer una reducción abierta no va de la mano con una mejor calidad de reducción, ¿sí? No hubo diferencia entre reducción abierta y reducción cerrada en cuanto a la calidad de reducción. Por supuesto, esto tiene el bias de pensar que las que necesitaban reducción abierta eran las más complejas, así que puede que la relación en cuanto a la reducción esté basado en este grado de complejidad. Pero sí encontraron que el hecho de hacer una reducción abierta estaba asociado 2.4 veces más de probabilidad de no respiración, sino de reoperación. Ahí está mal escrito, ¿sí? Así que la reducción abierta, y eso puede de nuevo estar asociado a la complejidad de la fractura, pero está asociado a mayor índice de reoperación y de complicación, y dentro de esas el 15% termina en un reemplazo protésico. Así que la reducción abierta no es sinónimo de mejor resultado en este caso. Así que reducimos anatómicamente y después fijarlo, y las opciones más comunes son utilizar tornillos o 3 tornillos en un triángulo invertido o un sistema deslizante de cadera. Los estudios también que comparan una cosa de la otra no mostraron diferencias al menos, por ejemplo, en el score de Harris para la evaluación alejada. Por supuesto, cuando uno utiliza tornillos, habitualmente es un menor tiempo quirúrgico, una incisión más pequeña y menor pérdida sanguínea, pero aún así, estas revisiones sintomáticas determinan que la tasa de consolidación pareciera ser un poquito más corta cuando uno utiliza un tornillo deslizante de cadera y tiene menor número de complicaciones. Así que puede que el tornillo deslizante de cadera sea una mejor alternativa. Pero la verdad que quedarse solamente entre estas dos opciones es demasiado poco porque dependerá de la complejidad de esta fractura si uno utiliza solamente un sistema o lo adosa a otros. Para concluir, en mi postura para esta fractura, yo necesito hacer una reducción anatómica. Intentaré hacer una reducción anatómica a cielo cerrado, con mesa de fracturas, tal vez ayudado con joysticks para generar una reducción adecuada, y mi fijación va a ser utilizando un tornillo deslizante de cadera asociado a 1 o 2 tornillos antirrotatorios para mejorar la estabilidad. Si no puedo lograr una reducción cerrada, tendrá que ser una reducción abierta, y la opción de colocar placas de mini fragmentos en la cara anterior del cuello o anteromedial es una muy buena opción. Y para
mínimamente terminar. Existen hoy sistemas, no hoy, sino que ya tienen en el mercado algún tiempo, algunos sistemas que mejoran la estabilidad de este tipo de fracturas. Si uno sospecha o piensa que los tornillos únicamente no son suficientes, hay sistemas y la literatura en relación con las publicaciones utilizando estos sistemas muestran algún mejor resultado a la hora de sobrevida de estos pacientes. Así que tener en cuenta que no solamente el tornillo deslizante y los tornillos aislados son las opciones en este tratamiento. Daniel. Sí. Yo te quería preguntar básicamente dos cosas. Uno es, en definitiva, ¿cuándo pones la edad y la funcionalidad para decir, no, esta tiene demasiados riesgos para hacer una reducción? ¿Tienes algún límite o algo? ¿O solo el escáner que mencionabas? La topografía es un punto determinante, el grado de conminución que tenga ese cuello, cuanto más proximal sea la fractura, eso va a dar pocas probabilidades a que yo logre una reducción anatómica o que pueda mantener esa reducción anatómica en el tiempo. El corte axial con el ángulo adecuado para determinar cuánta retroversión tiene ese cuello también es fundamental a la hora de definir cuál va a ser mi estrategia para la reducción. Mala calidad mineral, un paciente con un estado funcional disminuido y una fractura muy proximal, en mis manos son las que tienen más tasa de falla y las que obviamente utilizaría el sistema, al equipo de cadera para que resuelva el caso. Muchas gracias. Doctor Guillermo Bonilla, tratemos de justificar, ya que el 50% de los que alcanzaron a votar esa pregunta, 48 para ser exactos, tuvieron ¿cómo se llama? Una decisión de hacer una artroplastía. Gracias, Daniel. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos nuestros participantes. Yo estoy absolutamente de acuerdo con ese 48%. Yo creo que hoy en día estamos abusando un poco de las osteosíntesis en estos pacientes entre 50 y 60 años. Yo quiero que se pongan en los zapatos de esta señora que tiene 59 años, que seguramente trabaja un montón, que su tiempo de incapacidad es importante, que necesita reasumir su actividad física. Y pensemos que creo que traemos una herencia de nuestros maestros para los cuales había que conservar la cabeza femoral a como diera lugar. Hoy en día yo quiero mostrarles un par de diapositivas en las que les voy a mostrar dos grupos en los que históricamente habíamos pensado que tenían malos resultados en artroplastias. Entonces miremos un poco, estos son datos del registro australiano y quiero mostrarles un poco los resultados a 18 años de artroplastia primaria de la cadera dependiendo del diagnóstico del paciente. Y efectivamente esta línea amarilla, que es la línea que nos muestra el resultado luego de una fractura del cuello femoral, nos muestra una leve tendencia a una mayor tasa de revisiones. Sin embargo, miremos qué tan grande es. ¿Qué nos muestra acá? En fractura del cuello femoral tenemos 14% de revisiones a 17 años. Quiere decir esto, 83% de sobrevida a 17 años. 86% de sobrevida a 17 años. Quiere decir esto que a largo plazo los resultados de artroplastia en fractura del cuello femoral son muy buenos. Sin embargo, todas las personas que votaron por hacer una osteosíntesis están diciendo, claro, por eso son pacientes mayores, ¿cómo van los pacientes jóvenes? Entonces miremos cómo van los pacientes jóvenes. Perdón, estos son los resultados en paciente joven y miren, esta línea es el paciente menor de 55 años. Es el paciente al cual peor le va en una artroplastia primaria. Y miren cómo a 17 años apenas tenemos 12% de revisiones. De manera que la tasa de sobrevida es muy alta. En mis manos,
un paciente de 55 años con una fractura activa, con una fractura desplazada, con un trazo vertical de localización prácticamente subcapital, como la que nos acaba de mostrar Daniel, es un paciente que siempre irá a una artroplastia. Y los resultados son bastante buenos, como ustedes lo están viendo acá. ¿Qué tipo de artroplastia? Una artroplastia total, por supuesto. Creo que una artroplastia parcial no tiene discusión alguna en un paciente joven. Cotilo no cementado, no tiene discusión alguna. El vástago cementado o no cementado podría tener alguna discusión. Sin embargo, toda la evidencia está mostrando mejor durabilidad y mejores resultados con vástagos no cementados en pacientes jóvenes. Y el par de fricción me voy a tener un poco a discutirlo porque en los últimos años hemos visto un crecimiento enorme de la utilización de cerámica en pacientes jóvenes. Y creo que ha sido basado en una presión grande comercial por un lado y por otro lado se ha puesto la lupa sobre algunos problemas de corrosión de la unión del cono y la cabeza femoral, y quiero mostrarle un poquitico también esa cifra. Esas son las cifras de sobrevida con los diferentes pares de fricción. Si ustedes miran este par de fricción que va tan mal, es el metal-metal con cabeza grande, eso ya lo sabíamos, están por fuera del mercado la mayoría de esas combinaciones. De aquí hacia abajo empezamos a ver las combinaciones que tenían polietileno convencional. Y en esta parte más baja tenemos todas las combinaciones que utilizaron polietileno altamente entrecruzado. Entonces, el mensaje que quiero transmitir con esta primera parte es que el polietileno altamente entrecruzado fue quien realmente cambió el juego en términos de pares de fricción. Las diferencias entre la cabeza femoral, o entre las diferentes cabezas femorales, cuando uno utiliza polietileno altamente entrecruzado, son mínimas. Miren ustedes cómo prácticamente no hay ninguna diferencia entre la utilización de una cabeza de cerámica y una cabeza metálica cuando se utiliza contra un injerto de polietileno altamente entrecruzado. De manera que en resumen, Daniel, en resumen, Jorge, este paciente para mí es un paciente que debe ir con una artroplastia no cementada, con un... Muchas gracias, Guillermo. Vamos a mostrar, esto es lo que realicé yo, estos son todos pacientes operados por mí y efectivamente realicé una prótesis no cementada. Lo del vástago es discutible ya que es una fractura probablemente secundaria a osteoporosis porque fue una caída a nivel y con una cabeza de cerámica contra un polietileno de alto entrecruzamiento. Acá soy un poco autorreferente en el sentido de que esto lo revisamos hace ya varios años atrás, donde vimos los factores asociados a falla en pacientes menores de 65 que por norma nosotros solo realizábamos en reducción y osteosíntesis. Y los resultados, primero que nada, me llamaron la atención que en definitiva fueran tan pocos pacientes que en un lapso de un poco más de 10 años solo recolectamos 29 pacientes y sin embargo nos salió estadísticamente significativa que si los pacientes sobre 55 años tenían mayor incidencia de complicaciones y la otra relación con los malos resultados era que tenían un trauma de baja energía, como es el caso de esta paciente. En definitiva, si bien no es un trabajo de nivel importante, en nuestra experiencia, y era el único que teníamos de la población latina. Entonces, a mí me dejo así como pregunta, en definitiva, si, porque todo lo que nosotros leemos es de la población anglosajona, que probablemente tiene algún grado más de mejor calidad ósea o algunas otras cosas, y tal vez en nuestra población la incidencia de fallas puede ser mayor, ya que la típica edad que se pone es los 65 años. Le dejo la palabra al doctor Barla, que va a argumentar mi precioso estudio.
Es bueno que uno, cuando uno habla, se base en su propia experiencia, porque eso significa que uno revisa lo que está haciendo, es crítico con su trabajo y a partir de eso puede tomar decisiones. A mí me llama la atención que hayas tomado la decisión basado en tu trabajo, donde solamente tenés 29 pacientes, donde uno sabe que la calidad de reducción es importante y creo yo eso estuvo apoyado en el porcentaje de fracturas con reducción abierta. Aún así, solo el 24% tuvo una reducción anatómica. Entonces es difícil poder saber si tus resultados o tus malos resultados pueden estar asociados a una técnica quirúrgica más que al tipo de paciente y al tipo de fractura. La otra cosa que me llamó la atención es que tu trabajo habla de pacientes por debajo de 65 años, pero en realidad la mediana de tu trabajo son pacientes de 46 con un spread de 11,6 años. Eso me hace pensar, para 29 pacientes, que seguramente son muy pocos los pacientes que tienen más de 53 años como para que definir que esos más grandes sean los que tienen malos resultados. Si esos únicos 2 o 3 pacientes que eran por arriba de 53 te fue mal, es claro que tu conclusión va a ser de ese tipo. Me parece que con este número de pacientes la toma de decisión no sé si es tan categórica. Puede que la experiencia de ustedes marque esto, pero sí. Sí, déjame Decime. No, quería defender, primero hacerte una pregunta a ti, tal vez a Guillermo, porque a mí lo que me llamó la atención, uno cree que en este periodo de tiempo uno va a tener muchas más fracturas de cuello femoral desplazado de lo que son. En el mismo periodo, en este hospital donde yo trabajaba, estamos hablando de alrededor de un periodo de 10 años, alrededor de 250, 300 fracturas de pelvis inestables que requieren cirugía. Sin embargo, solo 29 pacientes con fracturas desplazadas de cuello femoral y que ninguno le podríamos, por ley, casi decirlo, hacerle una artroplastía. Entonces, mi primera pregunta a ustedes dos, ¿les parece que la incidencia de esto es bastante menor de la que uno como Yo estoy piensa? definitivamente de acuerdo con eso. Y si uno mira los números de fracturas de cuello, es indudablemente mucho más frecuente en pacientes añosos que en pacientes jóvenes. Y trauma de baja energía en paciente joven, como este que mostrás, bueno, joven, una edad intermedia, es aún menos frecuente. De acuerdo, lo que sí quisiera poner un poquito quisiera llamar la atención un poco, es que el riesgo de no unión es muy parecido independientemente de la unión, de la edad del paciente, cuando los factores de riesgo para no unión están, es decir, fracturas verticales o fracturas muy subcapitales. No, ahora volví sin cámara, pero volví. No, oye, no, es que lo otro que quería decir. Bueno, lo dejé ¿Me sin escuchas? palabras, me parece. Creo que la osteosíntesis terminó siendo el Ah, no. camino a seguir. Daniel se quedó absolutamente callado. Pero bueno, eso. No lo creo, no lo creo, creo que Daniel perdió la conexión, entonces sigamos un poco adelante mientras Daniel restituye su... Aprovecho una pregunta que están haciendo varios. ¿Me Ok. escuchas, Jorge? ¿Cuándo indican el apoyo en el caso número 1 si hacen osteosíntesis? Tanto Liliana como Tomás de México hacen esa pregunta. Yo soy bastante conservador con respecto a la rehabilitación de una fractura de cuello, básicamente porque si es un paciente joven pretendo que mi reducción se mantenga lo anatómica que logré en el momento de la cirugía, si es que lo logré por supuesto, y la posibilidad de darle carga temprana condiciona de alguna forma la Sí, posibilidad de que ese para cuello terminar, colapse más de lo que yo deseo. Así que habitualmente hasta pasada la 8ª semana, el paciente no comienza con carga. Pasadas las 8 semanas, no, comienza con carga en forma progresiva hasta, asumo total, al 3er mes. yo solo como defensa del trabajo, Una razón de más 72, para pensar. o sea, 24% de reducción anatómica fuimos. Ok. En ese entonces no había como muchas clasificaciones de calidad de Digo la que una reducción. razón de más Estábamos para pensar hablando, cuando es en artroplastia en reducción pacientes jóvenes. satisfactoria, era menos de 3 milímetros. Anatómica era 0
y menos de 3 milímetros, que es bastante exigente, y de hecho, excepto 28 pacientes tuvieron una reducción satisfactoria. Y en cuanto a cuántos pacientes eran mayores, era un poco menos de la mitad, eran 12 pacientes mayores ¿cómo se llama?, de 53 años. En fin, pero yo estoy de acuerdo que hay argumentos para los dos lados y vamos a seguir con el siguiente caso, a menos que, Emilio, alguna otra pregunta que se haya repetido. Ok, esta es una mujer de 82 años, diabetes mellitus tipo 2 no insulino requiriente, que tiene hipertensión, es independiente en sus actividades de la vida diaria y sufre una caída a nivel. Resulta con esta fractura. No, sigamos porque tenemos tiempo justo. De su cadera izquierda a esta edad. Y acá vamos a ir a la pregunta del público. Que en esta paciente, ¿qué tipo de tratamiento optaría? Reducción cerrada y osteosíntesis in situ o artroplastía. Bueno, es bastante, ¿ah? Es bastante, no, pero esta es de la fractura esta de 82 años. No, 55% artroplastía, 29% osteosíntesis in situ y un 15% reducción. Creo que los convencí. Osteosíntesis. Esos son los 45 versus. Bueno, en cuanto a esto, me gustaría que Jorge defendiera el realizar una osteosíntesis que tiene el 29% de apoyo del curso y que tome un poquito en consideración qué tips o qué tipos de osteosíntesis le parecen los más adecuados. Está perfecto, gracias, Daniel. Creo que una fractura impactada en valgo es una paciente con altas chances de poder ser tratada por medio de una osteosíntesis. El rótulo de fractura impactada en valgo habla habitualmente de una fractura estable, o sea, de una fractura que se estabilizó por valguizarla o por valguizarse solo con el trauma. Un punto fundamental en esto es que esa descripción está hecha solamente en la radiografía de frente y uno tiene que tener una visión muy clara del perfil, porque aquellas fracturas que tienen un desplazamiento hacia atrás, que caen, que están retroversas, esas van de la mano con un mal resultado. Así que la fractura impactada en valgo como tal, si uno decide hacer osteosíntesis, es de aquellas, por lo menos en nuestra experiencia, de aquellas que no tienen desplazamiento en el perfil. ¿Sí? Y si uno va a hacer una osteosíntesis, por lo menos también es nuestra visión, es hacer una osteosíntesis in situ, no tratar de reducir una fractura en valgo, porque lo que estamos generando es desestabilizar una fractura que ya está estabilizada. ¿Sí? Entonces, si uno tiene que pensar cuál es la mejor de las alternativas, la fijación in situ pareciera ser la mejor de las alternativas. Esta es una revisión gigantesca de estos registros nacionales. Este en particular es el registro noruego, con 4.468 fracturas no desplazadas, con un tratamiento con tornillos canulados únicamente, comparado con las fracturas desplazadas. Vean, 10.289. Son números difíciles de comparar en nuestras series, ¿sí? Pero vean que aquellas fracturas que no tenían desplazamiento tienen una muy buena sobrevida, casi 90% de sobrevida al año. Obviamente, si las fracturas estaban desplazadas y uno tiende a reducirlas, ese número baja y entonces uno tendrá que pensar en otra alternativa. Pero las fracturas no desplazadas o impactadas en valgo, la indicación en nuestras manos es una osteosíntesis in situ con tornillos canulados. Bien, creo que Daniel está otra vez un poco con problemas de audio. Voy a dar mi opinión mientras Daniel se conecta nuevamente. Yo coincido con Jorge en que para la mayoría de pacientes con fracturas impactadas en valgo, una osteosíntesis va a ser un buen tratamiento. Es una fractura estable, van a poder apoyar muy pronto después de la cirugía, pero yo creo que hay que tener en cuenta un par de cosas. Primero, fracturas muy proximales. Las fracturas muy proximales se van a colapsar.
se van a colapsar más de lo que ya tienen en el momento del ingreso. Y el segundo punto es la orientación en el plano sagital de los fragmentos. Si esos fragmentos tienen específicamente, si esa cabeza femoral está en retroversión, es decir, está la fractura deformada en antecorbatum y la cabeza hacia atrás, esos pacientes tienen una tasa de falla muy alta y ese paciente no encaja dentro de la definición de fractura no desplazada. Ese paciente requiere una artroplastia. El paciente con una fractura muy proximal requiere una artroplastia. El paciente con una fractura Perfecto. Conminuta hay que considerar una artroplastia también. De manera que esas son un poquito las indicaciones que yo tendría y tendría cuidado en no pensar en artroplastia en todos los pacientes con fracturas. Que permiten compresión, tornillos de rosca completa para no comprimir. Y lo otro es el número. Al igual que lo que sabemos, son siempre 3, o si está impactada en valgo y no tiene angulación posterior, aceptas 2. Ese es un buen punto. Cuando uno revisa también la literatura con respecto a eso, en fracturas impactadas, 2 versus 3 tornillos no parecen marcar una gran diferencia. Pero me parece que eso está en relación con el poco interés en darle mayor estabilidad al segmento. Mi cronología de acciones, siempre coloco el tornillo superior primero o uno de los superiores primero, tratando de mantener esa alineación en valgo y que ese superior no sea posterior, para que no genere retroversión. Y como muestra esto que ustedes están viendo en la pantalla, uno tiene que intentar evitar que ese cuello pierda demasiada longitud, porque la pérdida de longitud también va asociada con mal resultado funcional. Entonces, la fractura ya con su impactación ha perdido algo de longitud del cuello y lo que voy a intentar es evitar que eso progrese. Perfecto. Si tiene cierta combinación en la parte posterior, que ese tornillo va a ser un tornillo de rosca completa para evitar que colapse. Primero le voy a dar compresión para mantener esa reducción y después uno de tornillo de espira completa para evitar el colapso excesivo. ¿Cuándo haces una artroplastía parcial? ¿Cuál es tu indicación? Si vas a hacer una total, ¿cuándo ocupas cotilo cementado versus no cementado? ¿Y cuál es tu posición actual con prótesis convencional o doble movilidad en fracturas? Gracias, Daniel. Tenemos en mis manos las hemiartroplastias, las dejo reservadas para pacientes que son deambuladores domiciliarios únicamente. Un paciente que camina en la comunidad, en mis manos nunca va a tener una artroplastia, una hemiartroplastia. Cotilo cementado, no cementado, trato de utilizar cotilos no cementados. La enorme mayoría de las veces utilizo componentes acetabular no cementados. Y en los pacientes mayores con mala calidad de hueso trato de hacer un fresado línea a línea únicamente. Y en general termino utilizando tornillos. Casi nunca utilizo tornillos, pero en los pacientes mayores con una calidad de hueso como esta siempre termino utilizando tornillos. Y en general termino utilizando un vástago cementado. En relación con la estabilidad o el tamaño del componente de la cabeza femoral, casi siempre utilizo componentes de doble movilidad que me permitan dar una mejor estabilidad a estos pacientes que por la fractura y por la edad que tienen, por el pobre control muscular que tienen muchas veces, son pacientes de alto riesgo de luxación. Eso sería en resumen una artroplastia para mí, para un paciente de estas características. ¿Es mucho más cara en Colombia en general o es más o menos el mismo precio? Sí, es un poco más costoso. Yo diría que cuesta por lo menos un 30% más que un componente convencional. Y ahora tenemos una opción muy buena, pero que es aún un poco más costosa, que son componentes multihueco con un inserto de doble movilidad. Es una opción que cuesta un poco más, hoy en día, pero te da la ventaja de lograr hacer una muy buena fijación y mantener las ventajas de la doble movilidad. Sí, es más costoso. Artículo de Palme publicado en el 2013 que se los recomiendo, que en definitiva dice que independiente de la edad, si la fractura está impactada en valgo, es susceptible a ser tratada con osteosíntesis, principalmente tornillos, si es que el ángulo de Powell no es muy alto,
y que en definitiva, si tiene un tilt posterior de la cabeza femoral, debería hacerse una artroplastía y dependiendo de la calidad del paciente, si una parcial bipolar o una total. Y en este sentido, lo que yo quiero mostrarles es que todo el mundo sabe que en una fractura impactada de cuello femoral, el cross table lateral o axial es a veces muy difícil de tomar entre el dolor, etcétera, etcétera, y no se ve muy bien. Nosotros en nuestra institución cada vez más para determinar esta angulación en las fracturas impactadas en valgo, estamos realizando escáneres o TAC con cortes axiales oblicuos en el eje del cuello para poder medir este tilt posterior y como ven en el caso de la derecha, si aumenta a los 20 grados, nosotros optamos por realizar una artroplastía y no una osteosíntesis como sería el caso probablemente de este lado. ¿Ya? Así que eso es un poco nuestra forma de verlo y en este caso, como no tenía angulación, hicimos eso. Ok, vamos a el último caso que vamos a ver. Este es un médico pediatra de 77 años que aún está en ejercicio de su profesión, tiene diverticulitis y depresión en tratamiento y utiliza un bastón fuera de la casa porque tiene un síndrome de Menir y tiene problemas de estabilidad. Tiene antecedentes de una fractura trocantérica izquierda operada en otro centro hace 10 meses, siendo dado de alta por su médico tratante. Refiere molestias de cadera persistentes, pero no de gran cuantía, y sin un mecanismo traumático comienza con importante dolor e impotencia funcional. No cuento con las radiografías previas a su ingreso, pero en definitiva se asumía consolidada la fractura. Este es el ingreso a nuestro centro, tiene un clavo gamma de 125 grados, de 11 por 3,80 de largo. Este es el escáner que en definitiva muestra la zona de no unión, ya que vamos a considerarla una no unión, ya que no hay un traumatismo previo, está fracturado obviamente el lugar. Y lo otro producía mucho artefacto, pero es en definitiva para demostrar que la cabeza femoral no se encuentra con un principio de catauto, de déficit óseo. Entonces acá yo los quiero poner en las dos situaciones, tanto a Ricon y para que voten. Si nosotros hacemos un rescate no protésico, esta es la primera pregunta. ¿Harían una nueva osteosíntesis con clavo cefalomedular largo, nueva osteosíntesis con clavo cefalomedular corto, una placa proximal de fémur bloqueada, un clavo placa u otro? Ok. Acá alcanzaron a votar varios y lejos lo que es más frecuente es la respuesta A, que es una nueva osteosíntesis con un clavo cefalomedular largo. Necesito, no sé por qué no me pasa la próxima diapositiva. Ok, y acá ahora vamos a hacer artroplastía. Entonces, quiero saber si ustedes tuvieran que hacerle un rescate protésico, ¿qué utilizarían? ¿Un vástago cementado o no cementado convencional? ¿Un vástago de revisión monobloc cementado? ¿Un vástago de revisión modular no cementado? ¿O un vástago de resección tumoral proximal cementado? Bueno, aquí hay un poquito más de discordancia, igual gana lejos el vástago de revisión modular no cementado. Como en el otro lado ganaba el vástago, o sea, la revisión con un vástago, con un clavo cefalomedular largo.
Entonces, yo me gustaría saber cuál sería un poquitito los primero, si nos puede decir un poco, Jorge. Voy a retroceder a la radiografía para que si tenemos algún truco o algo para retirar este clavo y después cómo lo harías tú, Jorge, y por qué. Perfecto. El retiro del extremo proximal del clavo, por supuesto, es utilizando el sistema que viene con el implante, lo mismo que el tornillo cefálico, así que ahí no hay demasiados conflictos. La opción que tenemos nosotros para poder retirar ese segmento distal roto puede ser o utilizando un sistema de anclaje endomedular, esto es, existen guías endomedulares que vienen con un pequeño gancho donde uno puede enhebrar el clavo y con ese gancho entonces tomar desde el extremo distal del clavo y percutirlo hacia afuera para sacarlo. Si uno no cuenta con esa alternativa, lo que puede hacer como otra opción es colocar una guía de fresado convencional pero con oliva, que es la que uno habitualmente utiliza para generar el fresado del canal medular, y sobre esta colocar una serie sucesiva de clavijas que no tengan esa oliva. Idealmente es colocar esas guías también saliendo en el extremo distal, o sea, el oliva emerge en el extremo distal del clavo y después uno coloca las que alcancen. Hay sistemas de extracción que tienen guías muy delgadas para poder poner una mayor cantidad, pero si no una o dos o lo que puedan entrar dentro de ese canal para que entonces la oliva quede atrapada en el segmento distal y entonces uno pueda percutirla en forma retrógrada y poder retirarlo. Habitualmente de esa manera uno puede realizarlo. Existen, por supuesto, otras alternativas. Uno puede hacer una pequeña ventana. Yo no sé quiénes de ustedes en algún momento de su vida han colocado clavos de Ender para el manejo de fracturas diafisarias o fracturas intertrocantéricas. Yo lo hice en mi residencia. La misma técnica sería, por ejemplo, para colocar un clavo TEN, y uno puede entrar entonces desde el cóndilo externo en este caso, y con un clavo de TEN o un clavo de Ender ir percutiendo ese clavo hacia proximal para poder retirarlo. Esas serían mis opciones. Cuando la rotura del clavo es un poco más distal, en este caso es bien subtrocantérica, así que no hay conflicto, pero si el clavo está roto un poco más distal, lo que genera habitualmente es un fresado del extremo proximal para que tenga un diámetro mayor y así facilite entonces el retiro. Considerando que siempre cuando uno ve esto, la duda principal que a mí siempre me genera es, fue una cirugía, tiene una gran incisión en la zona de la fractura, fue una gran agresión de vascular en la zona, o es una técnica mínimamente invasiva con lazadas percutáneas. ¿Tiene alguna antecedente de complicación de cierre de esa herida o no, para pensar en alguna complicación infecciosa? Pero descartando esto y asumiendo que la agresión local es como la de cualquier fractura subtrocantérica de resolución compleja, mi revisión sería básicamente retirar esto, hacer una reducción adecuada en eje, porque la peor reducción que podemos tener para una fractura subtrocantérica, por supuesto, es una reducción en varo, así que reducir esa fractura, colocar en una mesa de tracción. La posición de mi tornillo cefálico no es la idea. Yo habitualmente intento buscar centro tanto en el frente como en el perfil, pero es una buena posición de cualquier manera y tiene una cabeza femoral que alberga la posibilidad de un buen anclaje, así que yo respetaría ese mismo anclaje y colocaría otro implante del mismo estilo, un clavo cérvico medular, anclado a proximal. Si tengo dudas con respecto a la estabilidad, haría una aumentación con cemento. Una vez que tengo reducido y fijado adecuadamente, haría una decorticación local de la zona y aportaría injerto autólogo de la cresta. En cuanto a no trabajaría en retirar esas lazadas de alambre. Así, ¿cómo lo harías?
Para revisarla con respecto a lo que tenemos, sin duda, aumentar el valgo, no necesariamente. Ahora, si uno quiere mejor, digamos, hay distintas técnicas que uno puede implementar para controlar el varo del segmento proximal. Uno puede colocar un tornillo de Jans posterior, idealmente, porque tiene mejor presa que anterior, colocado desde lateral hacia medial, perpendicular al eje del fémur, para entonces palanquear y poder reducir eso. La otra opción, si el hueso es de una calidad adecuada, es colocar un tornillo poste del lado medial y proximal para que en el momento de que el clavo ingresa, empuje el segmento proximal hacia el valgo y entonces eso nos colabore con la reducción y también tenga, digamos, aumente la fijación proximal, porque va a evitar esa deformidad Perfecto. secundaria en varo que uno puede llegar a obtener. ¿Sí? Te diría que esas serían mis estrategias para reducir ese valgo. Si uno quisiera generar mayor valgo, no iría con un clavo intramedular, sino pensaría en un clavo placa, generando entonces una osteotomía y valguizando aún más ese segmento. Los rescates de Me parece que no es necesario. faltas de consolidación, si uno lo quiere hacer un rescate y no hacer una artroplastía, lo más en boga, por decirlo así, o que tiene resultados más predecibles, es la osteotomía valguizante con un clavo placa y con la torre de compresión para transmitir, formar esto en una estabilidad absoluta. Sin embargo, me da la sensación que en Latinoamérica esto es tan técnicamente demandante que yo creo que es poco habitual y por lo menos la votación así lo demostró. Es tanto así que por lo menos en mi país conseguir un clavo placa es bastante difícil. No sé cuál es tu experiencia en eso. No, todavía en Argentina están disponibles, no tenemos placas largas como se ve en las presentaciones de los norteamericanos o de los europeos, básicamente de los norteamericanos. No tengo clavo placa largo, sí la placa tiene 4 orificios como máximo, pero sí tenemos variable en cuanto a la angulación de 110, 120, 95 y 130 grados. Y largos de lámina suficiente. O sea que sí, ese no sería un conflicto. Si quisiera usar un clavo placa, podría usar. Lo que da miedo en esto es en definitiva. Pero en un paciente de 77 años, la idea es intentar recuperar función rápido y el clavo eso me lo permite y el clavo placa. Vamos a tener esto fracturado nuevamente. Guillermo, one shot surgery con una artroplastía sería una opción. No lo creo, Daniel. Creo que es difícil hacer un one shot con una artroplastia en este paciente. Este paciente tiene una cosa que le agrega muchísima dificultad, o dos cosas que le agregan mucha dificultad. La primera es la falta de integridad del cálcar, y la segunda es que vamos a tener que manejar la disrupción del mecanismo abductor. De manera que utilizar una prótesis, tendría uno que escoger entre una prótesis, un vástago modular no cementado, y tratar de solucionar la fijación del trocánter mayor, o incluso terminaría con un vástago de sustitución tumoral. De manera que en la medida en que uno tenga una buena calidad de hueso en la cabeza femoral y uno logre fijar el segmento proximal, debería seguir intentando una osteosíntesis, y yo reservaría la artroplastia para la segunda falla. Es decir, si ya después de solucionar este tema tenemos una segunda falla, comenzaría a considerar la artroplastia. Por el momento estoy de acuerdo con Jorge en un comentario técnico. Creo que la fractura está en varo por la ruptura del clavo, y creo que simplemente cambiar el clavo va a recuperar la orientación de ese fémur proximal. Perfecto, porque nos queda justo un tiempo. Entonces, bueno, en definitiva, ¿qué es lo que realizamos nosotros? Se retiró el clavo. Yo diría, termina el caso y te hago las preguntas del auditorio. Estaba bastante bien. Y entonces hicimos la reducción, y para valguizarlo un poco, utilizamos exactamente el mismo canal que tenía. Si ustedes ven, está abajo, a mí igual
que a Jorge me gusta centro-centro, pero estaba en una buena posición con buen hueso. Y lo que sí hicimos, usamos un clavo cefalomedular de 130. Y eso en consecuencia da una angulación un poco más valga, que es lo que a mí me gustaría, incluso un poco más valga que el otro lado. Si ustedes lo pueden ver, está un poquitito más valgo, que siempre me gusta en estos casos de rescate. Le pusimos a una aumentación para la cabeza y una crudentación más autoinjerto. Utilizamos un clavo corto, y acá tengo una discusión. Claramente yo estoy equivocado porque todo el mundo contestó un clavo cefalomedular largo, pero me da la sensación de que utilizando esto, lo que realizamos, da un poquito más de estabilidad absoluta, siendo que no es absoluta, todos sabemos eso. Se bloqueó completamente la hoja, entonces tratar de darle un poquito más de estabilidad. Yo sé que el problema es dejar esos agujeros supracondilios a nivel de la rodilla como un stress riser, pero, pero no tengo una respuesta. Probablemente yo estoy equivocado, ya que la mayoría habría hecho lo que hizo Jorge. Jorge, ¿algún comentario? Extra que intento no producir, si asumo que parte del problema puede estar en relación con la agresión inicial a la que fue sujeta esa fractura, para poder reducirla, no la agrediría con más retiro de material. La reducción está espectacular, así que no tengo mucha cosa para criticar. Sin duda, no veo una gran diferencia desde el punto de vista de la estabilidad utilizar un clavo corto o un clavo largo, en la medida que se mantenga el mismo diámetro de clavo. Vos usaste un clavo que creo debe ser de 12 así que yo hubiera hecho lo mismo, hubiera colocado un clavo de 12, pero sí hubiera colocado un clavo largo, porque me genera siempre un temor en debilidad, en torsión del segmento proximal donde tenía esos pernos de bloqueo. Ya tiene un pedestal, se veía en las radiografías de un cierto pedestal, o sea que era una zona que había trabajado bastante, y cuando uno tiene que empezar a retirar esos tornillos, habitualmente tiene que comer algo de la cortical lateral, y eso aumenta la debilidad del segmento, o sea que prefiero colocar un clavo largo y proteger todo el segmento femoral. Sí, les quiero preguntar algunas para hacer participar las preguntas que nos han hecho sobre fracturas de cuello de fémur. Tomás de Argentina: ¿solicitan ustedes tomografía axial computada de control en el postoperatorio de las osteosíntesis de cuello? En pacientes jóvenes, nosotros sí lo... Perdón, Emilio, nosotros sí La en los pacientes segunda jóvenes, es una trauma pregunta de alta energía, tomamos tomografía de control. No, es un protocolo que cualquier fractura articular, esta no es una fractura articular, pero donde uno necesita juzgar con detalle la Nosotros lo calidad de hacemos solo en las reducción, siempre lo fracturas hacemos. articulares. Si es fundamental, no lo sé, pero siempre lo hacemos. Luis de México, Luis Cadena de México, pregunta que si el paciente es diabético, ¿cambiaría la indicación de osteosíntesis por prótesis? Y agregando la pregunta, Alejandro de México dice: ¿y si el paciente es diabético, tendría más riesgo de necrosis avascular? Yo en un paciente diabético trataría de evitar una osteosíntesis de esta magnitud. El riesgo de infección se aumenta, y yo quisiera oír la opinión de Jorge ahora en relación y de Daniel en relación con el impacto de la diabetes en las probabilidades de consolidación. No creo que sea un impacto mayor, y en cambio en las posibilidades de infección sí es muy alta, de manera que trataría de evitar una artroplastia si el paciente fuera diabético, y trataría de conservar esa osteosíntesis, tratando de únicamente cambiar los implantes y eso. O de necrosis o de ¿cómo se llama? O de consolidación. Pero no tengo información así como fidedigna. Por lo menos nunca me voy hacia una osteosíntesis o hacia una artroplastía por el riesgo de necrosis porque tiene diabetes. Sé que hay daño de la microvascularidad, pero no tengo eso. No sé si Jorge tiene alguna información sobre eso. No, lo mismo, y yo no he encontrado ningún reporte donde demuestre que la diabetes condiciona
la consolidación, aumenta la tasa de complicación tanto de necrosis como de pseudoartrosis. Hay una pregunta dirigida al doctor Guillermo Bonilla por parte de un señor Miguel, de Colombia, que le dice: Guillermo, ¿le das alguna cabida a las prótesis bipolares? Gracias, Emilio. Creo que lo había comentado que en algunos de los casos anteriores. Utilizo prótesis bipolares únicamente en pacientes deambuladores domiciliarios. Si el paciente es un paciente que se mueve en la comunidad, trato de hacer una prótesis total. En definitiva, el poner una prótesis unipolar o bipolar, pero una hemiartroplastia. No lo utilizo. En general trato de hacer una evaluación muy subjetiva de la capacidad funcional del paciente. Si son pacientes que se están moviendo solo dentro de la casa, que se mueven para ir de la cama al baño, son pacientes que trataré de hacer con una prótesis unipolar, una hemiartroplastia bipolar realmente. Yo creo que con la aparición de las prótesis de doble movilidad se pierde un poco la ventaja de las prótesis bipolares, y la única ventaja que les queda es la cirugía, que es más corta. Y en esos casos realmente tiene que ser que tenga un paciente realmente en malas condiciones y muy pobre funcionalmente para que decida hacer una prótesis bipolar. He dejado de hacer muchas ya. La última pregunta es de Claudio. No, es porque ya vamos a cortar, pero quiero hacer una pregunta que le hicieron ya 2 veces. Claudio de Chile pregunta: ¿cuánto influye el sobrepeso en la decisión de osteosíntesis versus artroplastia? No para mí, no para mí. Tengo en cuenta otros factores y el peso realmente es muy secundario. Sí, lo mismo para nosotros. La verdad que... Bueno, en nombre del BOAR de... No, que Latinoamérica, digamos, hay ciertos países que tienen un poco más de sobrepeso, lo quiero nombrar para que no se ofendan, pero no es la realidad en Argentina, y muy pocas veces uno tiene que condicionar el tipo de tratamiento por un paciente con un body mass index demasiado aumentado. Por lo menos no es nuestra experiencia. Bueno, yo en nombre de AO Trauma Latinoamérica les quiero agradecer este excelente webinar. Les dejo las palabras a ustedes para despedirse. Y bueno, quiero agradecerle la próxima semana. A ti, Emilio, por ser el organizador, a Guillermo y a Jorge, porque son excelentes amigos y excelentes ortopedistas y han sido un gran aporte. Y nada, dejarlos invitados a los próximos webinars. Tuvimos una muy buena asistencia, así que espero que hayamos servido. Yo creo que de alguna forma, si quedan con dudas, podemos terminar, entregarles en un futuro en los mails y para poder resolver cualquier cosa. Así que nada, muchas gracias sobre todo a Guillermo y a Jorge, que han trabajado en esto durante las últimas 2 semanas. Bueno, gracias, saludos a todos. Nosotros seguimos contestando. Muchas gracias a todos, que tengan una buena noche.